que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Vendrán hombres así, dice la Biblia. Hay hombres así, dice la Biblia. Estamos rodeados, dice la Biblia, nos dice que llegaría ese tiempo, habrá hombres con ese carácter, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y todas esas características, ¿verdad? De un carácter corrompido, de una naturaleza carnal, de una naturaleza pecaminosa, ese carácter corrompido, pero corrompido hasta el punto de que al final dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán con sus hechos, evidentemente, porque, ¿verdad? Nadie puede negar su naturaleza. ¿Usted me entiende? El único ser humano que puede batallar contra su naturaleza es el cristiano. ¿Amén? Es el único que usted nos ve, mire ahí, día a día en oración, día a día, buscando la unción del Señor por medio de su palabra, día a día, buscando el fortalecernos unos a otros como hermanos en Cristo, vinculados por el Espíritu Santo, día a día ahí, y eso se llama la batalla de la fe. Día a día, la batalla de la fe. El único que puede negar su naturaleza es el cristiano. El cristiano tiene una naturaleza de pecado. Y si lo dejan solo, si le quitan toda la gracia, si le quitan los medios de gracia, entonces el cristiano, esa persona, no es otra cosa menos que amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, intemperantes, sin afecto natural. Todo eso, lo mismo, lo mismo. La única diferencia de usted y yo y el resto del mundo es Cristo. Esa es la única diferencia, mi hermano. Que Cristo tuvo misericordia de nosotros y que extendió su mano de gracia para levantarnos, poner nuestros pies sobre roca firme, darnos una convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y aunque no somos perfectos, Él nos llama santos. Y nos llama justificados delante de su Padre. Y esa connotación, esa regeneración por medio del Espíritu Santo que nos caracteriza, pone un peso de gracia en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir una vida exaltándole a Él, glorificándole a Él, dando gracias, en temor, caminando en temor de Dios. No llenándonos la boca de que ya yo soy salvo y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Que es lo que Pablo tantas veces refuta en sus cartas a las iglesias de Asia Menor con respecto a la gracia. No usando de la libertad como ocasión para la carne, dice la palabra de Dios. Cuando él escribía allí a los Gálatas. De manera, mi amado hermano, que el mensaje de esta mañana es una precisa oportunidad para que nosotros reflexionemos sobre nuestra apariencia como cristianos en este inicio de año. Y no me vaya a malinterpretar, yo no estoy hablando del atuendo, yo no estoy hablando de cómo usted se viste, ¿de acuerdo? Usted puede vestirse como usted quiera. Siempre, ¿verdad? Que usted guarde el pudor, la decencia, el recato en mujeres y hombres, delante del Señor, preservando un testimonio de orden, de gracia, de pulcritud, de decencia. Si usted guarda esos parámetros en su mente y en su corazón, usted puede poner lo que usted quiera. Yo no estoy hablando de la apariencia en el vestir.
en una sola pregunta, mi amado hermano. ¿Cuál será el objetivo de nuestra batalla espiritual, de nuestra vida de piedad en este 2022? ¿Evidenciar para gloria de Cristo y bendición de los demás algún fruto de genuino arrepentimiento? ¿O estamos en el negocio de mantener una apariencia de cristiano que satisfaga la apreciación de los demás, pero caracterizada por ausencia de frutos? Una apariencia de cristiano que niegue la efectividad de esa apariencia de cristiano. Una apariencia de piedad que niegue la efectividad de la piedad. Porque si usted entiende que debe parecer un cristiano y brega por mantener esa apariencia, que para usted es importante, pero no hay fruto de genuino arrepentimiento en su vida, a usted le podría pasar como la higuera de la porción de esta mañana que vamos a estudiar en Mateo capítulo 21, verso 18 al 22. Si usted quiere, vaya acercándose a esa porción. Mateo capítulo 21. Esperando hallar fruto y siendo defraudado, el Señor la maldijo y se secó hasta la raíz, dice la palabra de Dios. Vamos a leer esa porción porque es una porción conocida para nosotros que la mañana de hoy hablará a nuestros corazones por medio de este mensaje que hemos titulado La condenación de la apariencia. O bien pudiera titularse como nuestra Biblia nos regala esta porción, La maldición de la higuera. Pero yo he querido titularla, este mensaje, La condenación de la apariencia. Porque luego que usted y yo nos adentremos en el análisis de esta porción, usted y yo nos vamos a dar cuenta que el Señor lo que condenó fue la apariencia de fruto que tenía esta higuera. Pero cuando fue a buscar fruto para saciar su hambre humana, dice la palabra de Dios que no encontró. Así que vamos a leer la porción y luego vamos a orar para que entonces podamos caminar a través de ella, a través de la porción. Dice Mateo capítulo 21, verso 18 al verso 22. Yo quiero que usted me acompañe con la lectura, por favor, mi hermano. Yo voy a leer el primer verso. Mateo 21, verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y vio una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no haréis esto de la higuera. Quítate y échate del mar, será hecho. Todos, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos que ella sea aplicable a nuestras vidas, oh Señor. Sabemos que ella lo es. Sabemos que ella trasciende, oh Señor, la historia de manera efectiva y nos alcanza hasta hoy, aún habiendo sido revelada, oh Señor, aproximadamente 2000 años atrás. Nos alcanza hasta hoy tu palabra. Te ruego, oh Dios, que ella hable en nuestras vidas y que nos confronte, que podamos, Dios de la gloria, ajustar nuestros corazones para vivir vidas que den un testimonio genuino de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pocos lectores de la palabra de Dios podrían negar que este sea tal vez el único pasaje de los evangelios que nos muestra a Jesús en una acción que no es característica de su persona.
Hay algunos aspectos concretos de su humanidad que se dejan ver. Hay una condición humana y fue el hambre que el Señor Jesucristo experimentó en este momento particular, cuando se había retirado de Jerusalén, habiendo hecho su entrada triunfal. Ya usted y yo estamos de lleno en la última semana de vida del Señor Jesucristo. Habiendo el Señor Jesucristo entrado a Jerusalén, habiendo tenido, ¿verdad?, el contacto con las gentes allí. Según Mateo, no necesariamente es un relato cronológico comparado con Marcos. Mateo es más bien un relato temático, pero según Mateo, el Señor Jesucristo confrontó a los venduteros y cambistas del templo. ¿Te se acuerdan de eso? Con un fuete. Y echó a toda esa gente de allí y reprendió a aquella gente. Ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Se me van. El Señor Jesucristo tuvo esa interacción, y conforme el relato de Mateo, de nuevo, vemos posteriormente entonces este evento particular donde el Señor Jesucristo maldice a una higuera al acercarse a ella en busca de fruto para saciar su hambre y no encontrar nada. Y si nosotros leemos, y lo vamos a hacer en breve, y comparamos cómo lo relata Marcos y cómo lo relata Mateo, nosotros nos vamos a dar cuenta de algunas particularidades que posiblemente, si no leemos todo el contexto y si no entendemos todo el objetivo de los evangelistas en presentar esta narrativa de la manera que lo presentaron cada uno, pudiéramos confundirnos. Pero es necesario que nosotros veamos los detalles. Había una necesidad humana, había una expectativa no saciada, había una carencia de frutos en el árbol. El Señor Jesucristo esperaba encontrar algo para saciar su hambre. Y había, mi amado hermano, un milagro extraño. De hecho, es el único milagro destructor que el Señor Jesucristo nos muestra en su palabra. En los evangelios, el Señor Jesucristo siempre, al llevar a cabo sus milagros, regeneró, dio vida, trajo salud, restauró. ¿Sí o no? En este milagro, el Señor Jesucristo destruyó la higuera. El único milagro de los evangelios donde vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, hacer que esta higuera se secase por el poder de su palabra, con la sentencia de su palabra. Y esa característica de ese pecado, de ese milagro, perdón, ha levantado, mi amado hermano, alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad en muchos exégetas bíblicos, pero ese tipo de crítica evidencia muchas veces un desconocimiento acerca de la persona de Cristo. El Señor Jesucristo sigue siendo Dios. Amén. El Señor Jesucristo tiene el control de la vida y el control de la muerte en sus manos. De manera que algunos de sus juicios, por más misteriosos que sigan siendo para nosotros, usted y yo debemos partir siempre de que son juicios rectos y verdaderos. Por tanto, nosotros debemos acercarnos, ¿verdad?, con cuidado a esta porción, y es lo que haremos en esta mañana para descubrir cuál es la verdad que subyace dentro de esta narrativa. Una narrativa que, de nuevo, si usted no la lee en todo su contexto, pudiera parecernos ver a un Señor Jesucristo egoísta, a un Señor Jesucristo buscando saciar su hambre, no encontrando con qué saciarla, y arremetiendo contra un árbol. Y la cosa se pone peor cuando usted y yo leemos en Marcos que no era tiempo de frutos. Entonces usted dice, pero ¿y entonces? Así que vamos a verlo en detalle para que nosotros podamos entender cuál es la intención del Señor en revelar estas cosas
de la manera en cómo nos la revela. Lo primero que nosotros vemos y lo primero que nosotros debemos entender y que sobresale en esta porción es el uso de este árbol, mi hermano, como un elemento representativo. La higuera, de hecho, es el árbol, luego de la vid, luego del árbol de la uva, es el árbol más representativo que la palabra de Dios, la revelación escrita usa, y no de manera aislada, porque quiero que notemos que esta representatividad descansa en la nación de Israel. La nación de Israel es representada en varias porciones de la palabra de Dios, en términos proféticos en el Antiguo Testamento, pero también aquí la palabra de Dios usa esta equivalencia, esta analogía para hablarnos de la nación de Israel. La descripción de la tierra prometida, dice Deuteronomio capítulo 8, verso 8, era una tierra de trigo y cebada, de vides y de higueras. Estas porciones particulares nos muestran el uso constante, insistente de la higuera como una representación de Israel. Las granadas y los higos fueron parte de los tesoros que trajeron los exploradores para mostrar la maravillosa fertilidad de la tierra prometida. En Números capítulo 13, verso 23 lo encontramos. El panorama de paz y prosperidad que es corriente en las profecías del Antiguo Testamento es un tiempo en el que cada uno se sentará bajo su propia parra y bajo su propia higuera. Nos lo relata Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25. Incluso la destrucción de la ira de Dios es la del día en que Él herirá y destruirá las higueras, dice la palabra de Dios, Jeremías 8:13 y Oseas 2:12. De manera que hay abundante referencia a este árbol en las Escrituras. La higuera era el símbolo mismo de la fertilidad, la paz y la prosperidad en medio de la nación de Israel. Y de esa manera, haciendo uso de esas equivalencias, de esas tipologías y de esas analogías, es que nos damos cuenta que el Señor usó de un solo contexto para enviar un solo mensaje. La apariencia de piedad que reinaba en medio de la nación no era suficiente para saciar la demanda de justicia de su Dios. Ese es el mensaje, mi amado hermano. La apariencia de piedad que reinaba en medio de la nación no era suficiente para saciar la demanda de justicia de su Dios. Pudieron haberles recibido con palmeras y ramas de olivo, como de hecho les recibieron al Señor Jesucristo. Pero de nuevo, esa era la misma multitud que se iba a unir al clamor de crucifixión cuando el Señor Jesucristo fue entregado. Esa fue la misma multitud que iba a aclamar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Podían estar muy interesados en ofrecer sacrificios en el templo, pero la usura y la falta de misericordia no les dejaba sin pecado. Y por eso el Señor Jesucristo entró allí y purificó el templo de la manera que lo hizo. La higuera podía tener una apariencia correcta, mi amado hermano, pero sin fruto, su fin era el ser secada con maldición. Por eso que nosotros leímos 2 Timoteo al introducir el mensaje esta mañana, y el hermano Bernardo hizo énfasis allí en esas características, pero al final, mi hermano, en ese verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mire cómo tenía la apariencia de frutos la higuera. Vamos a la porción, verso 18. La apariencia de la higuera. Vamos a la porción. Vamos a leer versos 18 y 19. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente,
sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Si usted y yo lo leemos así fríamente, sin contexto, su acto de condena de este árbol por no dar higos en un tiempo en que no se suponía que tuviera higos, podría dar una imagen irrazonable e irritable del Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que esto no es así, mi amado hermano. Entonces hay que saber, ¿verdad?, la naturaleza de este árbol y cómo se comporta la higuera en materia de su fruto, para que podamos entender cuál fue la actitud del Señor al ver a esta higuera repleta de hojas y sin fruto. La higuera produce fruto 2 veces al año de diferente constitución, de diferente formato. Es el único árbol que produce fruto, que tiene 2 cosechas al año de fruto, con un fruto de diferente constitución. El primer fruto en el año, que realmente no es una cosecha temprana, sino que dicen los expertos, es una cosecha tardía. Es una cosecha tardía de la polinización anterior. Esa es una cosecha de un fruto no tan dulce, no es el mismo higo maduro del cual usted y yo podríamos seguramente disfrutar, algún dulce de higo en almíbar o algún dulce seco, ¿verdad?, de higo. No, pero hay un fruto antes de ese higo maduro que se da en la higuera y se llama la breva de la higuera. La breva de la higuera. Es un fruto incluso mayor, pero es un fruto menos dulce, menos, con un sabor menos característico. Y ese fruto es comestible, pero es un fruto más temprano, es un fruto que se da alrededor del tiempo en que el Señor Jesucristo fue a buscar ese fruto. Alrededor de los meses de abril, estamos hablando de la Pascua. El Señor Jesucristo estuvo allí en Jerusalén a causa de la Pascua. Y esa era la última Pascua que el Señor Jesucristo iba a celebrar, porque de todas maneras, mi amado hermano, Él era el Cordero de la Pascua que el Señor Jesucristo, que Dios en su soberanía había dispuesto para que fuese entregado. Ese Cordero sin mancha. Y esa era la última Pascua que el Señor Jesucristo iba a celebrar, y por eso estaba allí Él en Jerusalén. Esos meses particulares eran propicios para que se pudieran encontrar brevas de higuera en aquellos árboles. Pero estos árboles, de manera particular, son capaces de producir estas brevas mucho antes de que aparezcan las hojas, mi amado hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si el árbol tenía hojas, ¿qué quería decir entonces? Que debía tener algún fruto, por lo menos algunas brevas. Los frutos de higo maduro, ese higo que usted y yo conocemos, ese higo sabroso, ese higo del cual se hacen todos esos dulces, ¿verdad? Y todas esas presentaciones de higos secos que son riquísimas. Esos higos se cosechan allá en septiembre, octubre. Pero estas brevas, que son frutos también comestibles, se dan antes de las hojas. Y una característica que tiene la higuera, y todo el que conoce, a lo mejor tendríamos que preguntarle a doña Carmen Ramona, ¿verdad? Doña Carmen Pujols. ¿O doña Carmen Pujols falleció? No, está viva. No, está viva doña Carmen Pujols. Una gran amiga nuestra, ¿verdad?, que hacía esos dulces de higo en almíbar. Tendríamos posiblemente que consultar con una persona como ella, que suela cosechar y trabajar comercialmente el fruto de la higuera, para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de esa característica maravillosa que tiene la higuera. Luego de la breva de la higuera, entonces, mire, comienzan a salir, mi hermano, óigame, las hojas, las flores y el fruto, todo junto, todo junto. De manera que si usted ve un árbol tan frondoso como el Señor Jesucristo vio este árbol,
lo menos que podía esperarse es que él habría de encontrar alguna breva, por lo menos alguna breva remanente en aquellas ramas para saciar su hambre. El Señor Jesucristo no encontró ninguna. El Señor Jesucristo no encontró ningún fruto que se correspondiera con la apariencia de fruto que tenía aquel árbol. De hecho, Marcos nos relata de una manera muy particular, refiriéndose a este árbol, diciendo una higuera que tenía hojas. Óigame, Marcos 11, verso 12. Vaya conmigo para que usted lo lea conmigo. Marcos 11, verso 12. Esta particular referencia de Marcos, como si yo le dijera a usted, vamos a una playa que tiene arena y que tiene olas y que tiene agua. Usted me dice, pero ¿cómo así? Si una playa tiene hojas y tiene olas y tiene agua, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Eso es exactamente lo que Marcos está diciendo. Al día siguiente, Marcos 11, verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué dice el verso 13? Y viendo de lejos una higuera que ¿qué? Una higuera que tenía hojas. ¿Usted me está entendiendo? Una higuera que tenía hojas. Es como que usted dice, pero ¿cómo así? Y no tienen hojas los árboles de higuera. No tienen hojas. Ah, depende. Depende de la época del año, depende del proceso de maduración de sus brotes, depende. Porque si tiene hoja, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene frutos. Eso es lo que Marco quiere decir con esta expresión. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, entonces eso es característico. Es característico de ese árbol de higuera que ella tenga hojas, porque eso quiere decir algo más. Por eso es que está redactado de esa manera, por eso es que el evangelista Marcos redacta de una manera tan particular esta porción en Marcos 11, dejándonos ver que el Señor Jesucristo tenía razones humanas para dirigirse a esa higuera si tenía hambre. ¿Por qué? Porque tenía hojas. Y la realidad, mi amado hermano, es que esa higuera estuviera llena de hojas en ese tiempo es completamente extraño. O la mata estaba fuera de su tiempo, o había, porque no se supone que en ese tiempo, en ese primer cuatrimestre del año, en el que se celebra la Pascua, un árbol podría tener brevas, un árbol de higuera podría tener alguna breva remanente, pero un fruto que estuviese caracterizado por una frondosidad como la que aquel árbol evidenciaba es extraño. ¿Qué significa todo esto, mi amado hermano? Por una parte, los judíos, mi amado hermano, con su templo, sus sacerdotes, sus oficios diarios, sus fiestas anuales, sus hojas. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Sus hojas, su frondosidad como religión. A eso me refiero. Sus escrituras parecían tener todas las hojas necesarias para parecer un buen árbol. Pero debajo de las mismas no tenían fruto alguno, dice la palabra de Dios. Por eso que Mateo, capítulo 7, nos presenta esa sentencia del Señor Jesucristo. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La nación de Israel podría tener todas sus hojas, pero no tenía fe, no tenía amor, no tenía humildad, no tenía espiritualidad, ni santidad, ni voluntad de recibir al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Por tanto, iban, mi amado hermano, a marchitarse a semejanza de la higuera. Iban a ser despojados de todo su esplendor y sus miembros serían esparcidos por toda la tierra. Jerusalén sería destruida, puesta a fuego, sus muros destruidos, el templo sería quemado, todos los sacrificios serían suprimidos. El árbol marchitaría hasta la raíz y así sucedería en efecto con la nación de Israel. Lucas no se refiere a este episodio del Señor Jesucristo, pero Lucas nos regala una parábola que el Señor Jesucristo hace en relación al mismo tema. Vaya conmigo, Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra? 3 años. ¿Usted encuentra alguna relación entre esta declaración del Señor Jesucristo y el tiempo en que el Señor Jesucristo insistió predicando el evangelio del reino en medio de su nación? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mire, mi hermano, el Señor Jesucristo, en su omnisciencia, siendo Dios, el Señor Jesucristo ciertamente sabía la característica de aquel árbol. Pero la palabra de Dios nos muestra a un Señor Jesucristo en su humanidad, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia que el Señor Jesucristo tuvo hambre? ¿No dice la Biblia que el Señor Jesucristo pasó la noche en Betania, fuera de Jerusalén, y habiendo pasado la noche allí, seguro habiendo orado, salió temprano? La costumbre de los judíos era desayunar a media mañana, no desayunar a la primera hora. Ellos ponían en marcha sus caminos, sus trabajos, y luego desayunaban. El Señor Jesucristo tuvo hambre y se acercó a esta higuera porque vio que la higuera daba señales de que había algún fruto. Mi hermano, yo no sé cómo estás tú viviendo para la gloria de Cristo. Yo no sé cómo tú lo has estado haciendo hasta este momento, pero nosotros estamos en el umbral, nosotros seguimos de pie en el umbral de un año que tenemos por delante, mi amado hermano. Y hasta que nosotros no concluyamos este mes, nosotros vamos a estar, de alguna manera, haciendo alusión a ese tiempo particular de compromisos, de fortalecer compromisos. Porque este es el momento en el que nosotros tenemos que revisar nuestras ramas y ver si verdaderamente tenemos más hojas que higos en nuestra planta. Porque si es así, mi amado hermano, usted y yo estamos corriendo el riesgo de ser maldecidos y de ser secados. Porque la palabra de Dios nos enseña que la única manera en que nosotros podemos glorificar a Cristo, la única manera en que nosotros podemos dar evidencia de que Él verdaderamente nos transformó, verdaderamente nos salvó, verdaderamente regeneró nuestros corazones, es cuando hay fruto de genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Fuera de esto, mi amado hermano, mire, usted y yo podemos tener la copa más frondosa que pueda hallarse en una higuera. Y usted y yo corremos el riesgo de ser maldecidos y de ser secados por la palabra del Señor. Es el tiempo entonces, mi amado hermano, de nosotros revisar cómo están nuestras ramas, cómo está nuestra consagración delante del Señor, con qué nivel de fruto nosotros hablamos delante de los demás acerca de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Porque por el fruto es que el árbol se conoce, ¿o no? Por sus frutos los conoceréis. Mi amado hermano, nosotros nos resulta bastante cómodo recordar esas declaraciones del Señor Jesucristo, pero no es recordarlas, es aplicarlas a nuestras vidas.
es aplicarlas a nuestra vida, lo que se requiere, lo que la palabra de Dios requiere de nosotros es que apliquemos ese nivel de reflexión, ese nivel de autoevaluación en nuestras vidas. Mira tu vida, mi amado hermano, mira tu vida. Y yo no estoy despreciando las hojas, yo lo que te estoy diciendo en este momento es que la apariencia de piedad, si no está acompañada de fruto, entonces es una maldición, es una maldición, es una sentencia de maldición. ¿Tú has entendido lo que la palabra de Dios quiere decirnos con respecto a esto? La apariencia de piedad, si no está acompañada de fruto de genuino arrepentimiento, es una sentencia de maldición para el cristiano. Esta higuera, con su frondosa copa llena de hojas, pero sin siquiera un fruto con el cual saciar el hambre del Señor Jesucristo, no solamente simboliza la sequedad espiritual de la nación de Israel, mi amado hermano. Hoy hay ramas estériles en la iglesia de Cristo en peligro de marchitarse. En tanto que el hombre se contente con lo que puede llamarse hojas de su religiosidad, llámese como se llame la denominación que usted confiese, su alma se halla en gran peligro. Los frutos del Espíritu son la única prueba de que estamos verdaderamente vinculados a Jesucristo y de que nos hallamos camino a la gloria eterna. El fruto del Espíritu, mi amado hermano. No las hojas del Espíritu, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, como sea que usted quiera llamarlo. El fruto del Espíritu. La palabra de Dios no habla de las hojas del Espíritu. Esa era la apariencia de la higuera, mi amado hermano. Una apariencia frondosa, una apariencia de que todo está en orden, de que estoy caminando con el Señor. Mira mi apariencia de piedad. Revisa tu fruto, mi amado hermano. Y revisa tu fruto a la luz de esta definición del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas características iniciales del fruto del Espíritu apuntan a un carácter libre de afanes, libre de ansiedades. Revisa tu fruto, mi hermano. Esa era la apariencia de la higuera. Vamos a ver la aridez de la higuera, verso número 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó esta higuera? ¿Cómo es que se secó esta higuera enseguida? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. El Señor se aparta, de alguna manera, se aparta un poco, se distancia un poco de su lección objetiva y se coloca en la otra cara de la moneda, en la cara de lo que verdaderamente se requiere para una vida de piedad victoriosa. E insiste en el valor de la fe, habiéndolo ya declarado en el capítulo 17. Yo no sé si usted se acuerda, en aquel momento de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo descendió con los discípulos con quienes había ascendido allí al monte, y se encontró a un hombre con un hijo que no pudo ser liberado ni sanado por los discípulos.
El Señor Jesucristo intervino y allí entonces fue abordado. ¿Por qué nosotros no pudimos? El Señor Jesucristo les dijo en ese momento, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. El Señor Jesucristo insiste entonces en esta declaración en medio de la lección objetiva que él estaba llevando por medio de la higuera. El Señor Jesucristo se aparta un poco de esa lección objetiva y se coloca del otro lado de la moneda y les habla a sus discípulos acerca de la necesidad de la fe, acerca de la necesidad de una convicción firme y robusta cada día más de nuestra fe. Cuando los discípulos expresaron asombro ante el repentino descalabro del árbol, el Señor les dijo que ellos podrían hacer mayores milagros si tan solo tenían fe. Y utiliza esa hipérbole, ¿verdad? Tomando como ejemplo un monte. Quítate de allí y échate al mar y sucedería, dice el Señor. Usted y yo estamos claros que el Señor Jesucristo estaba hablando en términos hiperbólicos. Sea lo que sea, mi amado hermano. Sea lo que sea que tú estés atravesando, sea lo que sea que te agobie, sea lo que sea cual sea la dimensión del problema que esté sobre tus hombros, que esté sobre tu cabeza. A muchos de nosotros nos encantaría poder comenzar un año calendario libre, mire, de compromisos, de situaciones que arrastremos. Ojalá pudiéramos cancelar todo lo que arrastramos el año anterior con el 31 de diciembre y comenzar un año completamente limpio en materia de compromisos. Pero mire, usted sabe que esa no es la realidad. Nosotros tiramos para adelante y arrastramos muchísimas cargas. Arrastramos muchas cargas. Sea cual sea el peso de tu carga en este momento, mi amado hermano, la palabra de Dios nos dice, justamente en contraposición con una vida de aparente piedad, que lo que tú y yo necesitamos es una fe que mueva montañas. Es una fe con la cual nosotros podamos continuar adelante. Es una fe con la cual nosotros podamos continuar en medio de toda esta maraña de incertidumbres. Continuar con nuestros ojos fijos en la persona de Cristo. Con una fe que sea capaz de alivianar nuestros pasos, de animarnos a seguir adelante. No una incertidumbre y una duda que nos inhiba. Miren, que no nos deje caminar, que no nos deje avanzar. Como lamentablemente hay muchas personas en este tiempo, hoy, no solamente en la iglesia. No, en este tiempo, hoy, la gente se caracteriza, se ha venido lamentablemente a caracterizar por la inercia, el encierro, el cese de la vida. Mi hermano, la cosa continúa adelante, la vida continúa adelante, nuestra vida, la suya como individuo y la nuestra como iglesia local continúa adelante. Y usted y yo lo que necesitamos es fe para continuar viviendo esa vida que el Señor nos ha dispuesto por delante. Entonces, yo no sé si usted es contando con las hojas que usted va a vivir este 2022. Yo no sé si es contando con lo frondoso de su testimonio externo o si es procurando tener un genuino fruto para el Señor, que usted y yo vamos a continuar caminando en nuestra vida de fe en este 2022. En otras palabras, mi hermano, si tan solo tuvierais fe, dice el Señor, y no dudareis, no te harían falta tener tantas hojas y estarías apto para producir fruto a 100 por 1. La promesa de la fe, mi amado hermano, verso 22. La promesa de la fe. Vimos la apariencia de la higuera, vimos la aridez de la higuera. El Señor Jesucristo
utilizando entonces un énfasis en la fe, nos da una promesa. Verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, dice la Biblia, lo recibiréis. Aquí cualquiera brinca para arriba, ¿verdad que sí? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Uno de los grandes errores exegéticos en los cuales muchos de nosotros crecimos y luego tuvimos que enmendar fue pensar que donde la Biblia dice todo es absolutamente todo. Y no es así. No es así. Hay ocasiones en que el todo es verdaderamente todo. Pero hay ocasiones en que el todo tiene que ver con cierto nivel de condicionamiento o cierto nivel de condiciones particulares. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí no se incluye, mi hermano, mi hermana, esos deseos que son conformes a nuestra carne para nuestros propios deleites. ¿Qué es lo que dice Santiago? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís, y cuando pedís, entonces pedís mal, pedís mal. No recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice la palabra de Dios. Y en el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Mi amado hermano, la mayor parte de nuestras peticiones tienen que ver con cosas que nos apartan de Dios, tienen que ver con cosas que nos hacen amigos del mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Claro que nos recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice la Biblia, para nuestra propia comodidad, para nuestra propia satisfacción. ¿Cómo vamos a recibir? Es necesario entonces, mi amado hermano, que esas promesas aparentemente incondicionales, tocantes a la oración, deben ser comprendidas a la luz de todo lo que la Biblia enseña con respecto al tema. El versículo 22 no significa que un cristiano puede pedir todo lo que se le antoje y esperar recibirlo. Ha de orar en conformidad con las condiciones establecidas en la palabra de Dios. Mi hermano, también por gracia, óigame esto, también por gracia, por pura gracia de nuestro Dios, no recibimos todo conforme a nuestros deseos. Por la gracia de nuestro Dios, nosotros no recibimos todo lo que nosotros pedimos conforme a nuestros deseos. Porque hace rato que nuestro corazón pecaminoso nos hubiera destruido a nosotros mismos si tuviéramos esa capacidad de pedir lo que sea, absolutamente lo que sea, en oración y recibirlo. No, mi hermano. Ese todo tiene que ver con la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Por eso que yo no me canso tanto, por eso yo no me canso de decirle tanto a las personas que si tienen su cónyuge que no es creyente, si tienen su hijo, su hija, su ser querido, amistades que no son creyentes, mi hermano, mire, no se canse, mantenga doblando sus rodillas delante del Señor por la conversión de esas personas, porque eso es conforme a la voluntad del Señor. Y Dios hará. Usted ora por la conversión de su familia y Dios hará, créalo. Pero la palabra de Dios dice también, ore con fe, ore con fe. ¿Ah? También lo dice Santiago, porque aquel que ora sin fe es semejante a la onda del mar. Léalo conmigo, Santiago, capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, ore con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Ore con fe. Ore con fe por su cónyuge. Ore con fe por sus hijos. Ore con fe por sus padres. Ore con fe por la conversión de esas personas. Si usted carece de un medio de sustento y usted sabe que necesita sustentar a su familia, aportar para su familia, esta es la voluntad del Señor, que haciendo bien con nuestro trabajo tengamos para suplir a otros. Y aquel que no suple para su familia ha venido a ser peor que un impío, dice la palabra de Dios. De manera que el que no quiera trabajar, entonces que no coma. Y si a usted le falta un empleo, mire, ore con fe, que esa es la voluntad del Señor y usted verá que será provisto. La palabra de Dios no se equivoca, mi amado hermano. Lo que se equivoca en términos de las pretensiones y las exigencias somos nosotros. Por eso es que no recibimos. Porque no oramos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Oramos la mayor parte de las veces para nuestros deleites. Conclusión, mi amado hermano, en esta mañana, de esta lección objetiva que el Señor Jesucristo dio por medio de la higuera. Una parábola en acción, mi amado hermano. El Señor Jesucristo tenía por finalidad de enseñar dos cosas acerca de la nación de Israel y que alcanza, mi amado hermano, a la iglesia en este tiempo. Primero, el Señor Jesucristo enseña que la inutilidad invita al desastre. La inutilidad invita al desastre. Cualquier cosa que es inútil lleva camino de ser eliminada. Todas las cosas pueden justificar su existencia solamente cumpliendo el fin para el cual fueron creadas. Usted y yo fuimos creados para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Si usted y yo no lo estamos haciendo, siéntese, pero el Señor lo va a desechar. Siéntese a esperarlo, que el Señor lo va a desechar. Si usted y yo decimos que somos cristianos y no estamos glorificando el nombre de Cristo en nuestras vidas, siéntese a esperarlo, que el Señor lo va a desechar. La higuera era inútil, porque tenía hojas, dando evidencia de que tenía fruto y no tenía ningún fruto. Fue quemada, fue secada. La nación de Israel había sido creada con un solo propósito, mi amado hermano: ser reyes y sacerdotes delante de Dios y que a través de ella viniera el Mesías anunciado. Esa fue la razón por la que el Señor se agenció para sí un pueblo. Él había venido, la nación había rechazado al Señor Jesucristo, más aún estaba a punto de crucificarle. La nación había fracasado en su propósito, que era recibir y reconocer al Hijo de Dios. Por tanto, estaba condenada. E históricamente sucedió, usted sabe. Poco a mitad del primer siglo, en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente. Por eso que muchas de las cartas del Nuevo Testamento son dirigidas a los creyentes de la dispersión, porque fueron dispersados. El fracasar en la realización del propósito de Dios trae como consecuencia el desastre, mi amado hermano. Cualquier persona es juzgada en el mundo en términos de utilidad. Aún sea una persona que esté postrada en una cama. Mire, si esa persona le da fuerza y le da ánimo y le da aliento al que lo va a ver, esa persona está siendo útil para el reino de Dios. ¿Amén? Una persona inválida que usted va a verlo y esa persona es la que termina fortaleciéndolo a usted y dándole ánimo a usted
y diciéndole a usted, sí, yo no me puedo parar, pero yo glorifico al Señor todos los días, leo la palabra de Dios y tú me puedes traer aquí a quien sea que yo le voy a predicar. Gloria al Señor, una herramienta útil para el reino de los cielos. Postrado, pero no es útil. El que es inútil tiene un solo camino, tiene un solo destino: el ser secado, el ser quemado, el ser deshecho. Y el segundo aspecto que el Señor Jesucristo quiso enseñar fue, mi amado hermano, que la profesión vacía, la profesión de fe sin práctica, está condenada, mi hermano. El árbol tenía hojas, las hojas eran el reclamo de tener higos. Aquella higuera no tenía higos. Su pretensión, su profesión pública de fe era falsa, por tanto fue condenada. La nación judía profesaba tener fe en el propósito de Dios, pero en la práctica buscaba darle muerte al Hijo de Dios. Estaba condenada. La profesión sin la práctica es algo de lo que todos, de alguna manera, mi amado hermano, somos culpables. Produce daño incalculable a la iglesia cristiana y está condenada al desastre, porque produce una fe que no puede hacer más que secarse. Por eso es mi clamor y mi oración en esta mañana. Revisemos nuestras ramas, mi amado hermano. Y revisemos no solamente nuestras ramas, revisemos la forma en que nosotros profesamos a Cristo. ¿Con qué denuedo, con qué ánimo nosotros profesamos a Cristo? Si no hay fruto en tu vida, ese denuedo y ese ánimo, por no decir que debiera cesar, tú debieras reducir el ímpetu con el que tú dices que eres cristiano, si no hay fruto de genuino arrepentimiento en tu vida. ¿Me entiendes? Porque una profesión vacía, sin fruto, acarrea condenación. Una profesión de fe vacía, sin fruto, acarrea condenación. Por eso mi clamor es a la iglesia en esta mañana. Mi clamor es a la iglesia, al cristiano, al que está aquí en esta mañana, que se dice ser hijo de Dios por medio de la fe. Es una bendición que haya frondosidad de testimonio en tu vida. Pero procura que tus frutos se vean. Procura que tus frutos para la gloria de Cristo puedan ser vistos y puedan saciar a aquel que tiene hambre, posiblemente, del Señor, hambre de su palabra o hambre de Cristo, que tú puedas ser un testigo de Cristo, que tú puedas ser un vehículo de Cristo, un vehículo de su gracia. Ese es el fruto, en amor, en gozo, en fe, en mansedumbre, en bondad, en paz. Ese es el fruto del Espíritu. Si tú no eres capaz de caminar en el fruto del Espíritu, si por más esfuerzo que tú hagas, tú no eres capaz, tú eres incapaz de caminar en el fruto del Espíritu. Entonces hay una matemática muy sencilla, pero definitivamente indeseada. Tanto que preferimos seguir acumulando hojas de testimonio antes que confrontar la verdad de que el Espíritu Santo de Dios no nos ha regenerado. Por eso, si tú estás aquí en esta mañana y te llamas cristiano y puedes ostentar hojas, ¿tú sabías que los años yendo a la iglesia son hojas? ¿Tú sabías eso? Los años que nosotros tenemos congregándonos son hojas, no es fruto. Así que ese es mi clamor y mi deseo y mi oración en esta mañana, que tú y yo podamos
inclinar nuestros rostros, inclinar nuestras cabezas y nuestros corazones delante del Señor y revisar calladamente delante de su presencia, que conoce nuestra intimidad, revisar nuestros frutos delante de Él. Yo prefiero mire, ser un charamico. Charamico, ¿sabe lo que es un charamico? Donde no haya una sola evidencia de testimonio externo, resonante, pero que verdaderamente haya fruto de genuino arrepentimiento en mi vida. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias. Te damos gracias y sabemos que tu palabra nos confronta, sabemos que tu palabra, oh Dios de la gloria, es suficiente para impactar nuestros corazones en la intimidad de nuestra reflexión y ayudarnos a discernir cuál es la proporción de hojas y de fruto que hay en nuestra higuera. ¿Cuál es la proporción, oh Dios de los cielos, de fruto que glorifique tu nombre, que edifique el cuerpo de Cristo? Y la proporción de hojas que hablen externamente acerca de mi confesión de fe. Oh Señor, ayúdanos a aborrecer una confesión de fe religiosa, vacía, donde no existan frutos para tu gloria. Ayúdanos a alejarnos de ese nivel de confesión, de esa naturaleza, de ese tipo de confesión de fe, de esa alegada vida de piedad. Ayúdanos, Dios de la gloria, a caminar conforme a lo que tu palabra establece, apegados a Cristo, porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y nosotros sabemos que lejos de Él nada podemos hacer. Es la única manera en que podremos llevar mucho fruto. Dios del cielo, bendice a tu iglesia. Carga nuestros corazones en esta mañana. Ayúdanos a buscar en tu palabra, oh Dios del cielo, un genuino arrepentimiento, un genuino temor de tu nombre. Ayúdanos a ser edificados en tu palabra. Ayúdanos a ser santificados en tu palabra, porque ella es verdad. Y ella fue, oh Señor, dejada en medio nuestro para que nosotros seamos edificados, santificados en el conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios del cielo. Danos de tu gracia. Y que esa gracia sea capaz de ayudarnos a producir fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.